bienvenidas, bienvenidos al Círculo de Bellas Artes. Es un placer recibir a los medios de comunicación para esta rueda de prensa de la exposición Icons, Robert Capa Icons, que podrá verse en nuestra sala Picasso hasta el próximo 25 de enero. ¿Hay algún problema? No, que estaba esperando ella que pudiera traducirlo, como estoy con el micrófono encendido, no puedo. Hay que apagar el micrófono de la intérprete. ¿Sí? Muy bien. Como digo, que se podrá ver en nuestra sala Picasso hasta el próximo 25 de enero. Me acompañan aquí, a este lado de la sala, Rafa Jiménez, que es el director de Soldado, con la que hemos vuelto a hacer un gran proyecto expositivo. La verdad es que ya son varios, estamos muy agradecidos a ti, a tu magnífico equipo, porque el resultado desde luego es magnífico. También me acompaña Michel Lefebvre, que es el comisario de la exposición. No es la primera vez que comisaría una exposición en el Círculo, porque ya fue el comisario de la exposición sobre brigadas internacionales en el año 2003, y como le acabo de decir a él mismo, no hay dos sin tres, con lo cual le esperamos pronto para que comisaríe una exposición en el futuro, otra exposición en el futuro. Y por último nos acompaña Andrea Hotzer, que es la directora global de exposiciones de Magnum Photos, que también ha sido absolutamente decisiva en la realización de esta exposición, y como ella misma explicará, su presencia es muy simbólica porque Robert Capa fue uno de los fundadores de esta enorme cooperativa de fotos en su momento. Gracias sobre todo a los medios de comunicación por acompañarnos hoy para cubrir la que es la más grande retrospectiva de Robert Capa en España, que se haya hecho nunca, con más de 250 elementos originales, fotografías, por ejemplo, reveladas por el propio Robert Capa, documentos, periódicos de la época que nos ayudan a enmarcar en su tiempo esta producción fotográfica, también, por ejemplo, objetos personales del propio Capa. Sobre estos elementos, el comisario seguro que dará muchos más detalles. Yo quería centrarme hoy sobre todo en explicar cómo se enmarca esta exposición en la temporada cultural del Círculo de Bellas Artes, una temporada que presentamos hace 2 semanas y que es muy importante para nosotros porque coincide con el centenario de nuestro edificio. Como saben, el Círculo de Bellas Artes fue fundado en 1880, pero desde 1926 tiene su sede en este magnífico edificio, obra de Antonio Palacios. Por eso, esta programación cultural 2025-2026 la hemos titulado Pasado, Presente, Cultura, y en concreto hay una línea temática muy fuerte en la programación que hemos titulado Los futuros del pasado. Esta exposición se enmarca en esa línea temática de los futuros del pasado, una línea en la que queremos buscar en el pasado una mirada no nostálgica, sino al revés, posibilidades emancipatorias, caminos no tomados, elementos de reflexión y de análisis para pensar nuestro presente y para construir desde la cultura una sociedad mejor, una sociedad más igualitaria, más libre y más justa. Y en ese sentido, en el contexto de esta línea, ¿por qué una exposición de Robert Capa en el Círculo de Bellas Artes hoy? Además del increíble valor artístico que tienen las fotos de este gran fotoperiodista húngaro. Pues sin duda porque el momento es el que es, y es muy importante hoy en día recordar la brutalidad de la guerra, la brutalidad de todas las guerras, en un momento en el que asistimos a casi 60 conflictos armados en todo el mundo, y en especial sentimos muy cerca el drama de la guerra de Ucrania o de la inaceptable masacre en Gaza. Recordemos que Capa documentó con sus fotos algunos de los mayores conflictos del siglo XX, desde la Guerra Civil Española, de la que se van a cumplir 90 años el año que viene, hasta pasando por la Segunda Guerra Mundial o la Guerra de Indochina, en la que, como saben, perdió la vida pisando una mina antipersonal cuando solo tenía 40 años. Por lo tanto, la exposición nos recuerda la brutalidad de la guerra, pero también la importancia del periodismo en general y del fotoperiodismo en particular para cubrir estos conflictos y estas masacres. De hecho, uno de los elementos más lamentables de la inaceptable
situación que se está produciendo en Gaza es que el gobierno israelí impida la entrada de periodistas internacionales para cubrir lo que está ocurriendo allí. Yo creo que la exposición, insisto, más allá de su increíble valor artístico, se marca en un momento en que todos tenemos que recordar la importancia del periodismo y del fotoperiodismo en esos conflictos. Dos palabras para terminar, para recordar las actividades complementarias que vamos a tener en el círculo asociado con esta exposición. Las tienen en la nota de prensa, con lo cual no me voy a detener, pero sí les quiero invitar muy especialmente esta tarde, a las 6, para escuchar al comisario, a Michel Lefebvre y también a Andrea Holzer, en esta conferencia inaugural, después de la cual quedará abierta, inaugurada oficialmente la exposición. Habrá otra conferencia el día 12 de noviembre y el día 5 en el Cine Estudio habrá también una proyección y un coloquio posterior, cuyos detalles, como digo, pueden ver en la página web del Círculo y también en la nota de prensa. Termino agradeciendo de nuevo a todos los implicados la maravillosa colaboración para hacer esta exposición tan importante y sin más dilación, le cedo la palabra a Rafa Jiménez. Hola, buenos días. Pues ya desde ese agradecimiento voy a también hacerlo. En primer lugar, al Círculo de Bellas Artes, la quinta exposición que hacemos en los últimos años, siempre con temas muy icónicos de la cultura contemporánea, pop, aunque hay también guiños a artistas de muy importante calado, uno de ellos es precisamente Robert Capa. Y bueno, deciros que nos sentimos aquí en nuestra casa, nos quedaremos siempre. Y bueno, pues tanto tú como Laura, Raúl y el resto del equipo los traéis fenomenal y estamos muy agradecidos. También un agradecimiento para Michel y para Andrea por el trabajo que se ha hecho trayendo esta exposición, que no ha sido fácil. Nos salvábamos en ello diciendo por fin hemos conseguido, porque no ha sido tampoco sencillo. Y por supuesto al equipo de Soledad, que ha hecho posible el trabajo desde que se nos ocurrió la idea y se lo comentamos a Valerio y a Laura y contamos con su complicidad para hacer esta exposición. Me gustaría destacar que yo vi la exposición de Robert Capa en Deauville, que es un pueblecito de la Normandía, en un recinto maravilloso que es un antiguo monasterio franciscano, coincidiendo con el 90 aniversario, con el 100 aniversario del desembarco de Normandía del día de hoy. La verdad es que la exposición era maravillosa porque las obras originales son las mismas, con una fuerza cautivadora de ver el original muy potente, pero es verdad que era una exposición un tanto austera, la puesta en escena era un poquito era muy sencilla, lo cual también le daba cierto valor a la obra, pero nosotros viniendo un poco de entretenimiento más global, si una empresa que nos dedicamos a conciertos, a exposiciones, a teatro, a grandes producciones, queríamos ensalzar un poco más todo ese material increíble en manos de la agencia Magnum, de la que Robert Capa fue su fundador, y hemos querido hacer un poco más de espectáculo con una iluminación que creemos que está muy bien y sobre todo con una puesta en escena utilizando guiños a las revistas de la época como Life, tanto en la tipografía como en los colores, en la combinación de tonalidades. Y me gustaría destacar también el trabajo de Andrés y de nuestros arquitectos junto con Sergio y el resto del equipo, que han hecho un trabajo extraordinario también con el círculo. El otro aspecto que querría destacar de la exposición es el poder de ver las obras originales, tal cual las concibió el artista o incluso las reveló. Aquí no hemos elegido, porque se han visto otras muestras quizá más haciendo foco en un periodo determinado, en un conflicto determinado, de grandes ampliaciones, que es lo que permite también el medio. Con un negativo podemos presentar una ampliación de cualquier foto a cualquier tamaño y ese es un formato elegido muchas veces por las exposiciones de fotografía. Nosotros hemos querido, y por eso fuimos a Magnum por este contenido, presentar los originales tal cual los concibió Capa o los incluso reveló él con sus anotaciones al margen. Muchas de las fotografías podéis ver una reproducción de sus anotaciones que están justo detrás de la propia toma. Creemos que eso le da un gran valor, pero no nos parece suficiente y hemos querido presentar precisamente al hilo de lo que contaba antes
Valerio sobre la polarización que hay, hemos intentado poner en contexto histórico cada uno de los conflictos donde estuvo presente Capa y nos dejó su legado. No es fácil hablar de la guerra civil española sin poder incurrir o bien en incorrecciones políticamente incorrectas o bien para satisfacer a todo el mundo. Hemos intentado que en cada uno de los contextos históricos que presentamos, como digo, de la guerra civil española, del conflicto de Indochina, de la creación del Estado de Israel o de la Segunda Guerra Mundial, tener esa mirada un poco neutral, pero que permita a gentes que no han estado tan cerca o que no se han aproximado tanto a esos momentos históricos, intentar entender la situación histórica del momento y la gravedad del conflicto y la peligrosidad y el valor del testimonio de Robert Capa en todos esos sucesos. Estamos muy contentos con el resultado, esperamos que venga muchísima gente y esperamos contribuir con ello, como decía Valeria, a una reflexión sobre la gravedad de la guerra, de los conflictos y la belleza que puede haber en una colección fotográfica tan potente como la que traemos. Al final veréis que hay un carrusel de fotografías en color en la última sección de la exposición que creo que también pone en valor a ese otro Capa más allá del que fue puramente reporteros. Nada más os dejo con Michelle, creo que es Andrea, que continuará con más explicaciones sobre la exposición. Muchas gracias. Good morning, everybody. I'm very pleased to be here, and thank you for being here with us. I'm starting with the thanks, and I'm reading the names so that I do not forget anybody. That is always a very poignant moment in presenting an exhibition. Buenos días, es un placer estar aquí y quiero empezar también dando las gracias, espero no dejarme a nadie, de todas las personas que han trabajado en esta exposición. First of all, my heartfelt thanks to Valerio Rocco, the director of CBA, who has opened his house to us. Many thanks. En primer lugar, gracias a Valerio, director del Círculo de Bellas Artes, por abrirnos su casa. And then obviously to Rafael Jimenez and Sergio Munoz, the directors of Sold Out, who have discovered us and brought us here. Thank you. And obviously to your teams who have helped with the setting up of the exhibition. I know how much work that is, so thank you with all my heart. Muchas gracias también, por supuesto, a Rafael Jiménez y a Sergio Muñoz, directores de Sold Out, por habernos descubierto y habernos traído aquí. Obviamente también a su equipo, cuyo trabajo tiene un valor incalculable para la organización de esta exposición, el trabajo que ello conlleva, así que muchas gracias de todo corazón. And then I would like to thank the Robert Capa Estate at ICP in New York, and the collection Golda Darty, namely Jean Sarkozy and Stephen Darty, as well as the private lender Bernard Matoussier, who has gracefully given us their permission to show their collections. También, por supuesto, a Robert Capa Estate en New York, a la colección Stephen Darty y a la aportación privada de Bernard Matoussier, que han contribuido con sus activos a esta exposición. And then last but not least, Michelle Lefebvre, who is our curator, who helped bringing all this material into, I would say, a context and a story that tells the life and the work of Robert Capa, as well as the times in which he lived. Y por último, muchas gracias a Michel Lefebvre, nuestro comisario, que ha reunido todas estas obras en esta compleja exposición que nos cuenta toda la historia de la vida y obra de Robert Capa. An exhibition is
complicated and complex undertaking. It needs many people that work together to bring it alive. La exposición es todo un sistema complejo que implica a mucha gente trabajando para hacerlo realidad. The starting point of this exhibition was the 80th anniversary of the liberation of France, which was last year, and for which we curated this exhibition together with Michel from Les Franciscaines de Deauville in summer last year. El inicio de esta exposición fue el 80 aniversario de la liberación de Francia, que tuvo lugar el año pasado, y con ese motivo comisariamos esta exposición junto con Michel para los franciscanos de Deauville. Maybe I tell you a few things about Magnum. We are a photo agency created nearly 80 years ago in 1947 by Robert Capa together with his friends Henri Cartier-Bresson, Jim Seymour, and George Roger. And in the beginning there was even an American photographer, Bill Mandeville, and his wife, Rita, who were implicated in the creation. Os quiero contar también algunas cosas sobre la agencia de fotos Magnum, que creó Capa junto con otros amigos suyos, entre ellos Cartier-Bresson, otro fotógrafo americano, su mujer Rita, en 1947. Robert Capa was definitely the moving force in the creation of the agency. We don't really know the exact circumstances of the creation and why Magnum is called Magnum. There is the legend that there was a big bottle, 1.5 liters of champagne that was opened on the rooftop restaurant in New York of MoMA. Capa, Michel will tell you about that, was a storyteller, so he liked to create little stories around events maybe a little bigger. Anyhow, fact is that on May 22nd, 1947, Magnum was created, and we have been existing ever since. Robert Capa fue el auténtico motor de la creación de la agencia, pero es cierto que no conocemos las circunstancias exactas de cómo esto ocurrió realmente o por qué del nombre de la agencia, por qué Magnum. Se dice que por una botella de 1,5 litros de champán que se abrió en el restaurante de Loma, en un ático en Nueva York, pero es verdad que Robert Capa era un verdadero narrador de historias, le encantaba contar historias y inventar una gran historia de un hecho pequeño, seguramente lo contaría magnificándolo mucho más, pero bueno, la realidad es que el 22 de mayo de 1947 Magnum se creó y hemos seguido con nuestra labor hasta hoy en día. And the photographers created the agency because they wanted to have the control over their work and over their copyright. And this is a very big change in the history of photography in the last century. And the press agency has been working ever since with this credo that the photographers decide themselves what they are doing and how they are doing it, the editing of their work, the captions of their work. So everything is decided by the photographer, and the agency is the voice of the photographers. Estos fotógrafos crearon la agencia para poder tener control sobre su trabajo, sobre su obra y sobre sus derechos de propiedad intelectual, sobre el copyright. Y esto supuso un gran cambio en la historia de la fotografía del siglo pasado.
Magnum ha seguido trabajando siempre con este criterio, es decir, son los fotógrafos los que deciden qué y cómo se hace con su obra, son ellos quienes deciden cómo se edita la fotografía, cuál es el tipo de foto, y Magnum o la agencia es simplemente la voz de esos fotógrafos. I'm not going into the detail of that about the commercial decisions, political decisions, whatever. This we can talk about tonight at the seminary. What is important is that Magnum, in those early days, in the Kappa days, worked mainly for the press, and that a lot of the prints in the exhibition that you are going to see are from the press archive of the agency, one part, and another big part is of the collection. Golda Dati was actually instrumental in creating this exhibition because they sponsored us to put the selection of the photographs together and create the exhibition. No, es okay. No voy a entrar ahora en detalles sobre las decisiones comerciales o políticas, podemos hablar de todo eso en la conferencia de esta tarde, pero lo importante es que Magnum ha trabajado sobre todo para la prensa, por eso muchas de las obras que van a poder ver en la exposición provienen del archivo de prensa de Magnum y de la colección privada que he mencionado anteriormente, que ha sido instrumental para la exposición, ya que han sido quienes nos han ayudado a toda la selección de obras y a crear el conjunto de la exposición. The Magnum agency in Paris has a big archive from the beginnings of the agency until the 1990s, and that is the analog time of photography. Some of you will know what that means, maybe others won't. In the 90s we started to digitalize everything. So the physical archive is still with the agency, and what you see downstairs are archival prints, the press prints that the agency at the time sent out to the press for publication. La agencia Magnum en París tiene un gran archivo que tiene abarca toda la obra desde los inicios de la agencia hasta la década de los 90. Eso es lo que sería la era analógica. Algunos de ustedes probablemente sepan a qué me refiero con esto, otros quizá ni siquiera. Pero bueno, lo importante es que el archivo físico sigue en poder de la agencia y mucho de lo que van a ver abajo en la exposición son precisamente las copias físicas, ese contenido original que la agencia enviaba a la prensa para su publicación. So what you see in the exhibition are historical press prints, not new exhibition prints, maybe bigger and maybe more perfect, but there are also prints that Kappa could have had in his hands and a lot of people of the agency could have had in their hands. And now we are arriving at Kappa, and I think it's time to pass over to Michel so that he can talk a little bit more about Kappa and his photography in this exhibition. And thank you very much. Por lo tanto, lo que van a ver abajo en la exposición son copias históricas, copias originales, no copias de enrevelados que se hayan hecho más grandes o más perfectas, a lo mejor modificadas para la exposición, sino copias originales que el propio Kappa pudo tener en sus manos o parte de su equipo en la agencia pudo haber tenido en sus manos. Y como ahora ya llegamos a hablar del propio Kappa, creo que se va a ceder la palabra a Michel para que pueda contar algunas cosas más sobre Kappa, sobre sus fotografías y todo lo que podemos ver en la exposición. Muchas gracias.
Buenos días a todos y gracias por venir. Quiero dar las gracias al Círculo de Bellas Artes que ha invitado a esta exposición. Es cierto que fue emocionante para mí porque he hecho una exposición aquí en 2003, ya pasó tiempo. Gracias también a Soldado por la organización. Gracias a Magnum por haber permitido esta exposición. Yo he escrito un libro hace 10 años que se llama Robert Capa, Huellas de la Memoria. Es decir, con un amigo que se llama Robert, que ahora ha fallecido, hemos intentado de encontrar tiradas originales, difíciles de encontrar, documentos y sobre todo hemos encontrado, no somos los primeros, pero el estudio de Capa en Rue Froidot, en París. Eso existe a partir de marzo, febrero de 35. Antes, Robert Capa ni existe. Robert Capa se inventó, literalmente, inventó su nombre, su apellido, cualquier tratado que ha hecho lo mismo. Y han intentado de hacer fotografías y de vender esas fotografías con ese nombre de Robert Capa. Y cuando estamos a primeros meses de 36, viven en una pobreza terrible. Es decir, que la madre de Capa, hay correos a la City, le envía dinero, le envía un abrigo, hay amigos japoneses que le dan un abrigo para el invierno. Es increíble. Y empieza la guerra civil española, van los dos a Barcelona y empiezan a hacer trabajo juntos. En ese primer viaje pasó algo increíble. No encuentran combates. Es decir, que van a Barcelona, van a Aragón, van a Madrid, van a Toledo y llegan a Córdoba, a donde encuentran al final combates en un lugar que se llama Cerro Mundial. En general, se ha dicho durante años que la fotografía del miliciano fue tomada a Cerro Mundial. Un investigador español vasco, José Susterelli, ha demostrado que esa fotografía fue tomada al lado, así, a algunos kilómetros, en un lugar que se llama Estoril. En ese lugar no hubo combates el día de la toma. El segundo viaje, Capa lo hace sin guerra naval. Llega aquí, es la batalla de Madrid, va a fotografiar cosas estupendas en la ciudad universitaria, en la casa de campo, los bombardeos de Vallecas. Es una joya. No existen muchas fotografías de este reportaje. Hay algunas en la exposición, incluso la fotografía original de un lugar que se llama el 10 Peroncelli, a donde Capa fotografía una casa con 2 niños y hace dos fotografías. Y se ha encontrado esa casa, existe. El Ayuntamiento de Madrid ha comprado esa casa y quizás un día habrá un museo Capa aquí en Vallecas. Eso es interesante para contar. He dicho que Capa inventó su vida, pero también hubo un desorden terrible en su trabajo
forzosa de la Segunda Guerra Mundial, se ha ido, ha dejado en el francés la maleta mexicana, ha dejado en otro lugar algo que vamos a hacer una exposición en París en 2027, que son carnet de contactos. Es decir, que hay la maleta mexicana, son los rollos de película, algo como 4.500 fotografías. Los carnets son pequeños carnets así, en cada página reportaje con contactos. Son fotografías de capa, de tarot y un poco de chile. Y se podría decir que hay los negativos y los contactos, y que va a ser lo mismo. No. La mitad de lo que es en el carnet son fotografías que no existen, ni en negativo ni en tiradas. Entonces es la próxima etapa del conocimiento de Robert Capa, que sus fotografías se han ido en muchos lugares, incluso en España. Aquí mismo en la Biblioteca Nacional hay tiradas estupendas de Robert Capa que vienen de Londres. En Salamanca hay la maleta de Negri, también con 150 fotografías que el primer ministro español llevaba con él. Entonces, seguro que en España se ha expuesto con la maleta mexicana, otras exposiciones en el Reina Sofía, sobre todo el Capa en España. Pero lo que hemos intentado de hacer es un Capa, una retrospectiva con 250 documentos que con todos los reportajes importantes que ha hecho del 34 al 54, es decir, 20 años de trabajo. Trabajo de guerra, la primera parte de la exposición es Capa en guerra y la segunda, Capa en paz. Es cierto que cuando se ve lo que ha hecho Guerra Civil, Segunda Guerra Mundial, es estupendo. Yo hablaba del Falling Soldier, a donde hubo nuevas informaciones estos últimos años. Hubo también esos últimos años informaciones sobre el desembarco de Normandía. En general se explicaba que se había quedado más de una hora en la playa, había hecho 4 películas y que las películas fueron quemadas en el laboratorio. Es siempre lo que John Morris explicó. Un periodista americano que se llama Coleman ha explicado que eso es imposible. No puede quemar películas en un laboratorio, es decir, que no hay nada más que 11 fotografías, 2 sean perdidas, quedan 9, tenemos aquí 7 y son fotografías de prensa, porque la otra cosa que queremos explicar es cómo viajan las fotografías y cómo se publican. Eso lo podemos ver con las publicaciones, pero también mirando lo que hay detrás de la foto. Hay una foto del desembarco, a donde hay detrás un sello con 9 de junio. Es decir, que la fotografía la hace el 6 de junio. Llega a Londres el 6 por la noche. La revelan. El 7, las fotografías pasan la censura, porque cuando se habla de fotografía de guerra, hay siempre una censura durante la guerra civil, una censura de las autoridades militares. Entonces pasa la censura el 7, el 8 envían la fotografía a Nueva York.
¿Y cómo envían eso? Envían eso con un aparato que se llama un belinógrafo, ponen la fotografía y el aparato lee las líneas de la fotografía y eso sale por el otro lado de la pantalla. Eso no se entiende nada de la fotografía de la Segunda Guerra Mundial, incluso de la Guerra Civil, si no se sabe cómo circulan las fotografías. Entonces, el sello 9 de junio significa que llega al periódico con el mismo belinógrafo que el 12 del periódico, el 9, y es publicado el 9, es decir, 3 días. Antes, ¿cómo viajaba la fotografía? Viajaba en un barco. Y un barco para ir de Francia a Nueva York es mínimo 10 días, 7, 8. Entonces, es para el crecimiento del fotoperiodismo, eso de la rapidez de circulación de las imágenes es fundamental. Y también la idea que los periódicos publican muchas fotografías. Entonces, hemos intentado demostrar eso, demostrar un aparato de capa, una máquina de escribir, porque en ese estudio capa, a donde trabaja dos amigos suyos que son húngaros y una señora que hace las leyendas con capa, porque redacta las leyendas. Y entonces, a partir de marzo del 37, el periódico Regard en París publica 12 páginas de este bombardeo de Vallecas. La semana siguiente publican 3 páginas de fotografías de las ciudades universitarias, con ningún texto, simplemente las leyendas redactadas por capa. Y eso, aquí empezó una nueva etapa del periodismo de guerra. Voilà. Hemos también hecho la segunda parte con la idea de capa en paz. Cuando en el 45, San París encuentra a Ingrid Bergman, van a Hollywood, él hace fotografías de cine, y en el 47 van a hacer Magnum con sus amigos, Shin y Café. Su trabajo es de manejar la agencia, pero hace también él mismo fotografías de moda, incluso documentales para que salen en América sobre Dior. Hace viajes para una revista estupenda que se llama Holiday, a donde fotografía en color y escribe los artículos. Y el periódico lo envía, por ejemplo, un mes o más a hacer esquí en Suiza, o a Deauville o a Biarritz. Es decir, que es lo que llamó el capa en paz, fotografía a sus amigos, y se ve que este fotógrafo sabe hacer todo, usa el color cuando los periódicos piden fotografías color, porque tienen el material para la impresora en color. Y ya está. Entonces, hay que ver esa exposición con tiempo. Lo más emocionante para mí es postales así, del campo de Argelès, a donde hubo españoles después de la retirada. En marzo del 39, Capa viene a Perpignan y obtiene la autorización de fotografiar el campo. Pasa una hora o menos en el campo y hace fotografías estupendas de esos españoles encarcelados. Y esas fotografías son publicadas en postales de propaganda para un servicio que ayuda a los españoles. Y parece también en un periódico amigo de Capa, que es el Bishopos de Londres. Bueno, ya está. ¿Explicaré otras cosas esta tarde? Sí, esta tarde más, a las 6, como hemos dicho al principio.
podremos volver a escuchar a Michelle y a Andrea en esta conversación, en este seminario. Antes de ir a ver la exposición, abajo, no sé si hay alguna pregunta por parte de algún periodista. Sí, Manuel, aquí. Hola, buenos días. Quería preguntarle a Michelle, sobre todo, bueno, sobre por la foto del miliciano, si podía dar algún detalle más, porque creo que la biografía que escribió Richard Williams sobre Capa decía que Capa no daba muchas explicaciones de esa foto, que este biógrafo decía que era una foto que fue primero preparada pero que se fue de las manos porque se convirtió en realidad con los disparos desde el otro lado. Y bueno, era eso, si podía dar más detalles de lo más reciente que es esta investigación que ha citado, que es de hace unos años, que sitúa en ese sitio de espejo al miliciano, pero durante muchos años se ha dado el nombre y apellidos del miliciano, se apellidaba Borrell, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, no sé si puede aclarar un poco todo eso o si es definitivamente imposible saber qué sucedió con esa fotografía. Tenemos una hora para explicar, porque necesitamos una hora. Más breve. Bueno, más breve. Voy a contar lo que hay para mí de nuevo en esta historia. Conocemos lo de la tesis de Chabela, la descubrimiento de este Borrell García, y después ya no existe Borrell García. Entonces, esta foto es un misterio total. No estamos seguros del día, no sabemos quién es el celular, no sabemos si cae o si muere, seguramente que no muere, pero también es un poco complicado porque caer de esta manera, los médicos que se interesan dicen, no se puede caer de esta manera. Y sobre todo, hay la segunda foto que está en la parución de Jules en la exposición, a donde hay otro miliciano que cae en el mismo lugar. Misterio total. A mí me parece que lo cierto es que Capa y Guerra Faro están ahí. Lo cierto es que lo ha demostrado este Susperegui, es el espejo. Entonces es una organización de los milicianos para los fotógrafos. Han hecho eso, Capa y Caro lo han hecho en otros lugares, y en la fotografía de guerra hay muchas fotografías que no son realmente en combate. Cuando se hace una fotografía de una barricada con el fusil y el fotógrafo toma la fotografía delante del fusil, que es un clásico, no hay mucho combate. Pero lo nuevo de esta foto es que sale en el archivo, en nuestra subasta, hace 4 años, una fotografía de miliciano. Es la más bonita, la más antigua de esas fotos, no es la que tenemos. La compra una colección muy importante que se llama la Pinot Collection. Es como el VMH. Pinot tiene una colección de pintura, de obras, y un CD, un museo de París increíble. Y compra esa foto. La compra por 100.000 euros. Es un montón de dinero. Nadie sabía quién había comprado esa foto. Entonces, he hablado con la gente de la subasta para saber quién ha comprado. En general no dicen, pero al final me dicen, es Pinot que ha comprado. Envió un mail a él que se dedica a la colección, se llama, y me dijo que yo quiero algunas cotas para escribir un artículo
sobre esa foto de Pino para que me diseñe por qué ha comprado esa foto. Bueno, y me responde que François Pinault había un asesor para comprar sus obras de arte que está casada con la hija de Liz London. Liz London y su marido Arthur London estaban aquí en las Ligas Internacionales, son muy conocidos. Y el François Pinault me contesta que es un homenaje a esa pareja y a lo que han hecho durante la Guerra Civil Española. Y dentro de un año, en este museo, que es una joya, van a poner la fotografía, como es ya una obra de arte importantísima. Yo he escrito en mi periódico que para mí esta foto es la Joconde del fotoperiodismo, porque hay misterio, la foto es estupenda, entonces para mí es la Joconde del fotoperiodismo. Porque hay otra cosa curiosa, es el tamaño de la foto. El tamaño de la foto que exponemos parece salir de un Leica 24 por 36. Pero la foto de la Pinault colección, como la otra del MoMA, son más altas. No es un 6x6, pero quizás es lo que explica Susperegui, sale de otro aparato que el Leica y el Rolleiflex, sale de un reflex Corel y con una película 6x6, pero la tirada es más baja. Eso es un poco técnico, pero eso para decir que vamos a escribir artículos durante años y años sobre esa foto y esta misteriosa Joconde del fotoperiodismo. La tirada que hemos puesto en la exhibición proviene de Life, pero no es la foto publicada por Life la primera vez. Voilà. Muy bien, esto da una lista de fotoperiodismo muy interesante. Por favor. Hola, hola, buenos días. Y nada, primero, muchas gracias por la posibilidad que nos dan para poder presentar esta exposición. Y mi pregunta es un supuesto. Si Robert Capa estuviera vivo e Israel dejara documentar el genocidio que está cometiendo en Gaza, ¿con qué fotografía cree que habría una exposición al respecto? ¿Con una de las víctimas? ¿Con una de los verdugos, es decir, soldados, colonos? ¿O tendría foto? Gracias. Perdóname, pero esta tipo de pregunta no lo entiendo. No entiendo. ¿Qué quieres decir? Tú me pides si en el conflicto actual, ¿qué va a hacer? ¿Por Netanyahu o por los palestinos? Como que ahora quiero una fotografía y también teniendo en cuenta que Israel no deja que vayan los periodistas a realizar su trabajo. Ese es el contexto de la pregunta, no que tenga que escoger entre unos y otros. Yo lo pregunto teniendo en cuenta que Robert Capa era fotoperiodista y su trabajo era ese. Y ahora, pues en Israel está ocurriendo lo que todo el mundo sabemos y no pueden ir los periodistas. Sí. Claro. Que no hay periodistas y fotógrafos en Gaza es un horror. Claro. No. Bueno, yo me reafirmo un poco en lo que he dicho también al principio cuando he hablado yo, y es que creo que la exposición, además de muchísimos otros elementos de tipo artístico, fotográfico, histórico, tiene el valor de no solo denunciar la brutalidad de la guerra, de la lamentable masacre en Gaza, sino además de recordar el valor del fotoperiodismo y del periodismo para cubrir esas escenas de guerra y la importancia que tiene para que la opinión pública pueda conocer lo que está ocurriendo. Así que es verdad que el supuesto es un poco difícil de contestar,
pero creo que uno de los mensajes implícitos que se extrae es que si no hay periodistas cubriendo conflictos bélicos, pues es un horror dentro del horror. Bueno, por añadir algo más, como decía Antonio, y de lo sangriento que fue el siglo XX, que ahora nos tomamos las manos a la cabeza de lo que estamos viviendo, y verdaderamente decías muy bien que 60 conflictos armados escuchados, pero que el siglo XX fue verdaderamente muy sangriento y lleno de masacres, que afortunadamente tenemos testimonio, como decimos, gracias a Robert Capa y a otros muchos que fueron héroes, pero que es verdad que no valoramos verdaderamente los periodos de paz como deberíamos valorarlos, y sobre todo en sitios de no conflicto como es nuestro país. ¿Alguna Can I also say something? I'm not sure if I understood your question correctly, but if you go into the exhibition and you look at the pictures, I think you can see that Kappa photographed a lot of what armies would consider collateral damage. And I think this is a very important thing in photojournalism, and this is also one of the ethical standpoints of the agency, is that the photographers have empathy with the victims of war, and there are a lot of photographs of victims and of the so-called collateral damage in the exhibition. Sí, si puedo añadir algo. Creo que si ahora visitan la exposición y ven las fotografías que en ella se incluyen, creo que pueden ver muchos de los daños colaterales de este tipo de conflictos, y creo que esa es una de las partes importantes del fotoperiodismo, y también es uno de los pilares éticos que sigue sustentando Magnum. Y podemos ver la empatía que, por supuesto, los fotógrafos tienen con las víctimas y con todos esos daños colaterales que se pueden ver en este tipo de situaciones. Pues yo creo que si no hay ninguna pregunta más, yo creo que podemos pasar a las salas de exposiciones. Muchísimas gracias a todos y gracias sobre todo a todos los que están aquí.